Baile de cifras en el seguimiento de la huelga general en Aragón. Mientras la delegación del Gobierno habla de normalidad, los sindicatos lo califican de auténtico éxito. Hasta este mediodía, según los convocantes, el 70% de los trabajadores había secundado la huelga. Esperamos a toda la ciudadanía para rematar el día de esta hermosa huelga, para decirle al Gobierno de Zapatero que no le queda más remedio que rebobinar y echar para atrás la reforma laboral y tomar otras medidas económicas que realmente generen empleo. No vamos a admitir esta reforma laboral, no vamos a admitir que reduzcan las prestaciones por desempleo, no vamos a admitir bajo ningún concepto que reduzcan las pensiones. Esta tarde toda la ciudadanía a las manifestaciones. La huelga del 29 de septiembre adquiere la silueta de una huelga que ha impactado muy profundamente en los centros de trabajo. Esta huelga, frente a quienes manifestaban que iba a ser un fracaso, que no había ambiente de huelga, esta huelga tiene un calado de mayor dimensión que la del 20 de Jota contra el gobierno de Aznar. Las agresiones del gobierno de Zapatero, las agresiones a los trabajadores, a los jubilados, a los parados, a los jóvenes, a las mujeres, las explicaciones del movimiento sindical en los centros de trabajo ha llegado a la gente. Por la mañana una marea roja de huelguistas ha conducido la primera manifestación del día con gritos de protesta en contra de la reforma laboral.